Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de tener intimidad o comunión con Dios. Me gusta más la palabra comunión, pero es más utilizada la palabra intimidad. Pero bueno, ya a lo largo de las distintas clases vimos el conocimiento de la adoración en el Antiguo Testamento, también vimos la adoración en el Nuevo Testamento, vimos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que marca la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué es? Hay un hecho especial, un hecho único que marca la diferencia entre un tiempo y el otro. ¿Qué es? ¿Recuerdan? Sí, el Espíritu Santo, pastor. El descenso del Espíritu Santo. Muchas gracias. Eso, el descenso del Espíritu Santo es un antes y un después en la historia de la humanidad, porque con el descenso del Espíritu Santo nace nuestra iglesia poderosa y nace también el mover del Espíritu, es lo que le llamamos el tiempo o la dispensación del Espíritu Santo. Y también vimos la última clase, la clase anterior, los distintos esquemas que se pueden llegar a utilizar para poder llevar adelante una reunión si es que en algún momento a alguno de ustedes les toca llevar adelante la congregación en la dirección de culto, ¿sí? Que quiera Dios que ustedes puedan hacerlo, que puedan charlar con el líder de alabanza, que se puedan poner de acuerdo en cuanto a las canciones, en cuanto a la temática de la reunión. Pero bueno, eso es lo que hablamos ya en estas primeras cuatro clases y hoy vamos a hablar un poco acerca de la comunión con el Espíritu Santo, la intimidad con Dios y cómo Dios desde el principio siempre quiso comunicarse y hablar y estar cerca del hombre. Desde el huerto hasta el día de hoy, Dios ha preparado un lugar propicio para que el hombre se pudiera conectar con él. Desde el huerto de Edén, cuando Dios pone al hombre en este lugar de delicias, en este lugar de comodidad, lugar donde todo era propicio para que el hombre estuviera cómodo, un lugar que Dios le había preparado y en ese lugar la comunión era fluida. Por supuesto, el hombre como género, hombre y mujer, pierde la posibilidad de permanecer en el huerto por su desobediencia, por su pecado a Dios. Dios no le queda otra más que sacarlo y expulsarlo del huerto de Edén, porque Dios había dado una orden y esa orden ellos desobedecieron. La orden era tan simple como de este fruto no puedes comer. Y el hombre comió de ese fruto, árbol de la ciencia del bien y del mal, árbol del conocimiento, y a través del comer de este fruto, el hombre desobedece, peca y Dios lo tiene que expulsar del huerto de Edén, porque... ¿Por qué principalmente Dios lo expulsa del lugar? Porque en el huerto también estaba el árbol de la vida. Y Dios no le había prohibido al hombre comer de ese fruto, de ese árbol. Dios no le había prohibido comer del fruto de la vida. Sí, del fruto de la ciencia del bien y del mal. De ese fruto sí Dios le prohibió. Pero como en el huerto de Edén estaba el árbol de la vida, Dios tuvo que expulsar al hombre, tuvo que sacarlo al hombre de ese lugar para que el hombre no extendiera la mano y comiera de este fruto de la vida y fuese un hombre eternamente en pecado. Porque si comía del fruto iba a ser eterno, en su carne, en su humanidad iba a ser eterno. Y Dios lo tiene que sacar del huerto y preservar el árbol de la vida para que no lo pudieran tocar, nadie lo pudiera comer. Y vemos que inmediatamente la Biblia habla de que el hombre comenzó a ser un alma errante, un ser errante, alguien que ya esa comunión perfecta que tenía en principio ya no la tenía más. Y esa comunión se perdió, se rompió. Hubo algo y ese algo fue la desobediencia. Como consecuencia, Dios lo expulsa y la comunión directa entre Dios y el hombre se comenzó a perder. Y de ahí en más, bueno, vemos la adoración de los hijos de Adán, Caín y Abel, los cuales ellos traen de sus frutos y de lo que ellos tenían,
como ofrenda a Dios para adorar a Dios en un altar. Consideramos y creemos, aunque la palabra del Señor no lo dice, pero es Adán quien le enseñó a sus hijos a adorar a Dios de esta forma, a través de un sacrificio, a través de sacrificio. Me lo imagino a Adán sacrificando un animal, lo mejor que tenía de los animales. Me lo imagino a Adán dando ofrenda de adoración a Dios, lo mejor del fruto, el mejor zapallo, la mejor verdura, la mejor fruta, la mejor manzana, el mejor durazno que él tenía, lo ponía ahí, y de esta forma Adán enseña a sus hijos, creemos y damos por sentado, porque los hijos de Adán de esta forma se acercan en adoración a Dios, y cada uno, de acuerdo a lo que manejaban, de acuerdo a lo que tenían en sus manos, presentaban a Dios adoración, una ofrenda de adoración, y esta ofrenda subía como un olor grato. Conocemos bien la historia. Caín algo estaba haciendo mal, y es por eso que Dios le llama la atención y le dice: tené cuidado porque el pecado está a la puerta. Prestale atención, algo estás haciendo mal. Y si no te frenás y no pensás, no meditas en lo que haces, el pecado está a la puerta, puede entrar. Y por supuesto, Caín no prestó atención, el pecado entró en su corazón, Caín mata a su hermano Abel, y ya vemos el primer homicidio en la humanidad. Y la Biblia inmediatamente comienza a decir que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, y los hombres, ya como humanidad creciente, como esta humanidad que estaba naciendo, comienzan a elevar su voz y comienzan a ofrendar y a dar en adoración a Dios algo, porque Dios era el ser supremo y ellos querían acercarse a Dios de una u otra forma, y no tenían otra forma que no sea a través de un sacrificio, a través de una ofrenda. Pero vemos desde el principio y hasta este momento que el hombre siempre trató, o Dios siempre buscó la forma de que el hombre pudiera estar ligado a él, pudiera permanecer ligado en adoración. Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Siempre buscó el medio, la forma para que el hombre estuviera cerca de él. El hombre de a poquito se iba alejando cada vez más, más y más, y llega a un punto donde Caín mata a su hermano. La maldad de Caín, el odio, el rencor, la envidia ya había invadido el pecado, que estaba a la puerta, ya no estaba más golpeando ahí la puerta, sino que ya estaba dentro del corazón de Caín. Y ahora los hombres comenzaban a invocar el nombre de Dios. Hay varios personajes muy importantes en el Antiguo Testamento, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que es Enoc, porque la palabra dice que caminó Enoc con Dios, y se ve que Enoc era un hombre íntegro, porque en un momento Dios dice que lo lleva con él. Es el primer hombre que vemos en las Escrituras que no muere, sino que fue arrebatado. Fue arrebatado. Nadie lo vio, nadie, porque Dios lo arrebató, Dios se lo llevó, y caminó Dios, y caminó Enoc con Dios, y fue traspuesto, fue llevado, fue elevado a la presencia de Dios. Esto marca que, a pesar de que la maldad crecía junto a la humanidad, también habían hombres que eran íntegros. Eran íntegros, por más que la humanidad crecía y el mal también crecía, había gente que se mantenía aferrado a Dios, como Noé también. La maldad del hombre creció tanto que Dios tuvo que traer un juicio sobre la tierra, pero sobre la misma tierra donde había y habitaba la maldad, también habitaba un hombre justo y piadoso, recto, llamado Noé. Y Dios lo elige a Noé para poder preservar de esta forma la humanidad, porque Dios estaba dispuesto y ya estaba sentenciado que iba a traer un juicio sobre la humanidad. Elige una familia para poder mantener la comunión con el hombre Dios. Elige la familia de Noé. Elige a Noé, sus tres hijos y a su esposa. Los hijos tenían mujeres, y junto con esta familia que estaba creciendo, Dios la elige y preserva de esa forma a la humanidad.
Trae el juicio, trae el diluvio, todos conocemos el proceso y apenas termina el diluvio, pasan días hasta que el arca puede estacionarse en un lugar, pasa tiempo hasta que Noé puede salir del arca y cuando sale del arca, lo primero que hace Noé es levantar un altar y adorar a Dios, porque Dios siempre quiso tener comunión con el hombre y el hombre siempre en todas las culturas y a lo largo de todos los milenios, el hombre siempre quiso adorar a un ser superior a él, siempre tuvo esa necesidad, porque hay algo dentro del hombre que tiene que ver con el soplo de vida de Dios y ese soplo va a volver a Dios, quiere volver a Dios, quiere tener comunión con Dios. Y es por eso que Noé, de la forma en que puede comunicarse con Dios, es a través de la adoración. Sale del arca y levanta un altar y adora a Dios por medio de ese altar y por medio de esa ofrenda que él está elevando junto con toda su familia. Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. No importa la edad, no importa las eras, Dios siempre quiso estar ahí cerca del hombre. El hombre es el que se fue alejando por su maldad, por su depravación, por su enojo, por su ira, por su envidia, por su celo, siempre se fue alejando de Dios. Pero Dios siempre quiso tener comunión con el hombre y siempre la forma en que el hombre se comunicaba con Dios era a través de la adoración y a través de una ofrenda, a través de él inclinarse y a través de postrarse y de poner su rostro a tierra y de reconocer que delante de él había un ser aún superior y que él estaba dispuesto a rendirse, el hombre estaba dispuesto a rendirse y que este ser pudiera pasar una y otra vez por encima y si este ser supremo quería romper todo en él, lo podía hacer porque él estaba dispuesto a adorarle y estaba sujeto y estaba en una posición de sumisión, de rendición hacia Dios porque Dios siempre quiso tener un lugar de comunión. Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. ¿Saben que la palabra religión significa religar? O volver a ligar, o volver a unir las partes que se habían separado. La comunión de Dios y el hombre se rompió en el huerto de Edén y Dios siempre quiso ligar nuevamente el corazón del hombre con su propio corazón a través de la adoración. Y pasado el tiempo, Dios instituye una forma y levanta un lugar para que el hombre le pudiera adorar. Y hoy quiero hablarles acerca del tabernáculo de reunión o la tienda santa. Creo, supongo yo, que todos ustedes han escuchado hablar acerca de el tabernáculo de reunión o la tienda santa, ¿verdad? Supongo que Sí, sí. Bien, Juan, vos estás levantando la mano, ¿querés preguntar algo? sí, sí, hola Dime. Gustavo, ¿cómo estás? Sí, para no alejarnos mucho, vos mencionaste un versículo donde yo tengo una pregunta, que es en Génesis, donde dice que Dios formó al hombre con polvo de la tierra y Sí, sopló en su nariz aliento de vida. sí, Bueno, sí. yo en otra clase que tengo con Diego, estuvimos viendo que el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu. Em, Entonces yo tenía la duda de si lo que Dios sopló en nosotros sería el alma o el espíritu. Bueno, hay una gran controversia acerca de alma y espíritu. Sí, hay una gran controversia. Esta no es la materia para poder charlarlo porque tampoco quiero confundirlo, pero vamos a decir, sin tener la total definición, vamos a decir que lo que Dios sopla dentro del hombre es integral y es el alma y el espíritu. Pero tienen una materia más adelante ustedes que van a poder determinar, se va a determinar un poco acerca de la definición de una cosa y la otra. Lo que podemos decir es que el alma tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el sentimiento o el conocimiento, el espíritu tiene que ver esa parte íntima del hombre con que se comunica con él. ¿Sí? No quiero decir más para no confundirlo porque no es la materia con respecto a cuerpo, alma y espíritu.
¿Alguien quiere preguntar algo más acerca de lo que hemos charlado? Bien, entonces todos conocen más o menos un poco acerca de lo que es el tabernáculo de reunión o la tienda santa. Y yo quiero un poco tratar este tema, ¿sí? Porque es muy importante, porque está entrelazado tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Sepamos bien que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Es toda una sombra y una figura de Cristo mismo. Y el tabernáculo de reunión, hay mucho simbolismo, hay muchas figuras que hablan acerca de Cristo. Y hoy quiero hablar algunas de ellas para que podamos entender la comunión que Dios siempre quiso tener con el hombre y que Dios siempre estableció un lugar para que Él se pudiera manifestar de una forma distinta con su pueblo, con su gente, y el pueblo tuvo la oportunidad y tiene la oportunidad de poder acercarse a Dios. Quiero que busquen en sus Biblias y si no, después lo pueden leer en Éxodo capítulo 20, versículo 18. Y se los voy a leer y dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas. Espere que lo voy a buscar bien, así no tengo que andar. Ahí está. Ahí lo tengo para leer Éxodo, bien. ¿cuánto, pastor? Éxodo capítulo 20, versículo 18. Dice así, lo leo de nuevo para poder leerlo bien desde la Biblia. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y quiero explicarles este pasaje por todo lo que después viene. Sucede que en este pasaje Dios llama al pueblo para poder hablar con el pueblo. El pueblo está al pie de la montaña. Y Dios llama al pueblo para que el pueblo pudiera oír la voz de Dios, para el pueblo poder relacionarse con Dios. Pero claro, el texto que acabamos de leer dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba y viendo el pueblo todo esta, la majestad de Dios manifestándose, se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y nosotros te oiremos a vos. Nosotros te vamos a oír a vos, pero que no hable Dios con nosotros, porque vamos a morir. Era tal la presencia de Dios en la cumbre del monte, y eran los relámpagos y el sonido y el humo y las bocinas, un estruendo tan fuerte que el pueblo tuvo miedo. El pueblo tuvo miedo y Moisés le decía, muchachos, Dios no los va a matar. Los trae acá para que ustedes puedan experimentar su poder y para que a través del experimentar de su presencia tengan un temor reverente delante de él. Pero Dios no los va a matar. ¿Y el pueblo qué hizo? En vez de quedarse ahí para tener comunión y conocer a Dios, el pueblo decidió decirle a Moisés, habla tú con él. Tú habla con Dios. Después que Él hable con vos, vos vení y habla con nosotros y nosotros te vamos a oír a vos y te vamos a hacer caso en todo lo que vos digas. Por supuesto, el pueblo lo único que hizo fue alejarse de Dios, porque claro, Moisés después todo el tiempo entraba a la presencia de Dios, Dios hablaba con él y después Moisés descendía o se acercaba al pueblo y le decía esto es lo que el Señor ha dicho y el pueblo oía y a veces hacía caso y a veces no hacía caso. Y la comunión que todos podían haber tenido era la misma que tenía Moisés. Sin embargo, el pueblo, por temor, porque no quería este compromiso para con Dios, el pueblo se privó de la comunión, se privó de esta libre comunión que iban a tener con Dios. Y le dijeron a Moisés, no, habla tú con Dios. Y después ven y dinos a nosotros qué es lo que Dios ha hablado. Y el pueblo hizo como quiso. A veces obedecía,
a veces no obedecía, a veces ignoraba las instrucciones de Moisés, otras veces la tomaba, a veces discutían, renegaban, pero esa intimidad que Dios estaba proponiendo, esa comunión que Dios les estaba eh, proponiendo tener, Dios y el hombre dijo no. Dios allá, nosotros acá, y tú, Moisés, sé el intermediario. Media tú entre lo que Dios dice y nosotros oiremos y entre nosotros. Sé tú nuestro mediador. Nosotros te vamos a oír. Bueno, no fue así. Entonces, vemos en el capítulo 25, ahora del libro de Éxodo, y lo vamos a leer. Ahora vamos a leer un poco el capítulo 25, y dice así. Capítulo 25, versículo 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda y harán un santuario para mí y habitaré. Presten atención a esta palabra porque la clase de hoy va a estar basada en esta palabra. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 2 y versículo 8. El último versículo que leí que decía, y harán un santuario para mí y habitaré. Bien, ahora, la tienda santa o el tabernáculo de reunión, esta ofrenda que leemos al principio del capítulo 25, versículo 1 y 2, Dios dice que habló con Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y tiene que ser una ofrenda voluntaria, tiene que salir del corazón. Y yo voy a aceptar esta ofrenda. Y por medio de esta ofrenda vas a hacer un santuario para mí y voy a habitar en ese santuario. Ese santuario es el tabernáculo de reunión, lo que después fue la tienda santa o el tabernáculo donde el pueblo se podía reunir y adorar a Dios. Y en ese lugar, en esa tienda que se erigía, que era un lugar móvil, porque recuerden que en este tiempo y en ese momento Israel estaba en el desierto. Y lamentablemente ellos pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces, este tabernáculo de reunión, esta tienda, porque era una tienda, era como una gran carpa, era móvil, se armaba y se desarmaba. ¿Qué es lo que marcaba el movimiento del pueblo? La nube. Recuerdan que la nube estaba sobre el pueblo de día. Si la nube se movía, el pueblo se movía. Si la nube descansaba en un lugar, el pueblo descansaba bajo la nube. Y ellos se podían quedar en un lugar, en el desierto, bajo la nube durante el día. La nube los protegía del sol para que ninguno se insolara. Entonces, si la nube se quedaba 1, 2, 10 días, 20, 30, 50 días estacionada, el pueblo levantaba sus carpas y se quedaba en ese lugar. Si la nube se movía, significaba que el pueblo tenía que levantar las carpas y ir en pos de la nube. Tenía que estar bajo la protección de la nube siempre. Entonces, la nube los cuidaba y cada vez que la nube se posaba o descansaba y que se quedaba quieta en un lugar, levantaban la tienda santa, el tabernáculo de reunión. Y ahí todas las tribus organizadas se paraban o iban hacia el tabernáculo. El tabernáculo de reunión estaba en el centro de la distribución de todas las tribus, de todas las tribus. Todas las tribus estaban distribuidas al norte, al sur, al este y al oeste, y en el centro se posaba el tabernáculo de reunión, marcando que el tabernáculo, que la tienda santa, lugar donde Dios habitaba, donde Dios posaba, era el centro de atracción y el centro de adoración de todo el pueblo, de todas las tribus, de todas las familias. El lugar de adoración era el tabernáculo de reunión. Y este tabernáculo de reunión, por supuesto, tenía sus partes, tenía sus partes separadas. Ahora voy a tratar de mostrarle una imagen, ¿sí? Algo que miraba en el tabernáculo de reunión
es que el tabernáculo de reunión no tenía sillas, no había asiento, sino que el pueblo iba hacia el tabernáculo organizado por tribus, iba y se paraba frente al tabernáculo y adoraba mirando hacia la puerta o hacia la cortina de entrada de la tienda santa y miraba hacia Dios que estaba en el lugar santísimo y le adoraba. Se postraban y le adoraban. En el tabernáculo de reunión, en la tienda santa, que era un recinto grande, no me acuerdo bien las dimensiones, pero si no me equivoco, tenía 20, 25 metros de ancho por 40 o 45 metros de largo, ¿sí? Era una tienda grande, pero para los millones que eran, era un lugar pequeño. Entonces, no todos podían entrar a la misma vez, sino que iban entrando por turnos para que ellos pudieran de esa forma cumplir con algunos ritos que ellos tenían. Y cada una de estos segmentos que estaban dentro del tabernáculo de reunión, dentro de la tienda, dentro de esta separación de la carpa, habían espacios y dentro de cada uno se cumplía una parte del ritual que ellos llevaban adelante para la purificación, para el sacrificio y para la purificación anual que se hacía para todo el pueblo. Cada una de estas cortinas tenían tres cortinas, se le puede llamar puertas o cortinas, ¿sí? Porque en realidad no eran puertas, sino eran cortinas, eran como un acceso. El primer acceso, la primera puerta o cortina se llamaba camino. La segunda, que estaba en el lugar santo, esta primer puerta, camino, daba lugar al atrio. Y a ese lugar podían entrar todos. Después estaba el lugar santo, donde ya no todos entraban, sino que entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, solo algunas personas. Se llamaba verdad. Y después estaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios mismo descendía y esa última cortina se llamaba vida. Ahora quiero mostrarles una imagen, a ver si la puedo compartir. ¿Pueden ver la imagen? ¿Sí? ¿La pueden Sí, ver? pastor. Sí, Bueno, pastor. bueno, yo voy a mover la imagen y acá donde dice, bueno, ven acá, en esta imagen dice, tal vez está muy chiquita en sus celulares, tal vez si lo pueden apaisar al celu van a poder ver rectangular un poquito mejor la imagen. Pero bueno, la primera imagen, la primera cortina en el tabernáculo, en la tienda santa, se llama puerta del tabernáculo, ¿sí? Que se llamaba camino. Esa es la primera cortina o algunos le llaman puerta, camino. Después miren acá, a ver, voy a tratar de agrandar. Esta cortina daba acceso al lugar santo. Esa cortina se llama verdad. Dentro de esta carpa, de este telón que hay que cubre el lugar santo, ven nube, esta pequeña nube que hay acá, como este vapor. Entiendo que es difícil de verlo por el celular. Yo lo estoy viendo en pantalla y se puede ver bien, pero bueno, Se esa, ve bien, pastor. sí, bueno, esa imagen, ahí dentro hay una pequeña cortina que se llama vida y que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, voy a mostrarle. Entonces, la primera puerta es camino, que tiene que ver esta, que se llama puerta del tabernáculo o cortina del tabernáculo. Después, y acá, bueno, acá están el altar del sacrificio, están donde se preparaban los animales para el sacrificio y bueno, y algunas otras cosas. Estaba el lavacro, donde también se podían lavar las manos los sacerdotes. Todo esto es símbolo, todos son símbolos y figura de lo que Cristo después pasaría a ser. Y en el lugar santo, que está esta cortina que se llama verdad, detrás de esta cortina está este lugar, a ver si lo puedo ampliar, está este lugar que se le llama lugar santo. Bueno, en ese lugar santo está los panes de la proposición, está el candelabro de 7 brazos, hay algunos otros utensilios, está también el altar del incienso.
Miren, y en este lugar santo, ven que acá en la parte trasera donde está el altar de la proposición, hay otra cortina. Esa última cortina que está acá en la parte donde está el vapor, por dentro de este toldo, por así decirlo, ahí estaba la última puerta, la última cortina que se le llama vida. Entonces tenemos las tres cortinas o las tres puertas con sus distintos nombres y que marcaban el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era un lugar de encuentro donde donde Dios esperaba que su pueblo pudiera acercarse a él y adorar. ¿Para qué Dios erige o levanta este tabernáculo, la tienda santa? Para que el hombre pudiera tener comunión con él. El corazón del hombre, por supuesto que el corazón del hombre entraba al lugar, ofrecía su sacrificio, momentáneamente el corazón del hombre se santificaba, pero como dijimos al principio, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el descenso del Espíritu Santo de Dios, y el que hace la obra de transformación en el corazón del hombre, en la vida del hombre, es el Espíritu Santo. Y en aquel entonces el Espíritu Santo no radicaba o no estaba, no posaba todo el tiempo dentro del hombre. Entonces el hombre entraba al lugar santo, ofrecía su ofrenda de sacrificio a Dios y era purificado, sí, pero era purificado momentáneamente. Salía de la tienda santa y al otro día ya volvía otra vez a pecar. Y así continuamente, todo el tiempo, el hombre entraba al lugar santo y ofrecía sacrificio por su pecado. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, al lugar más sagrado que tenía la tienda. Una vez al año entraba para poder ofrecer sacrificio por su vida y por la vida del pueblo para purificación. Sabe que en las túnicas, en las partes inferior de las túnicas, el sumo sacerdote tenía como unas campanitas agarradas, sujetas a todo el borde de las túnicas. Y cuando el sumo sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo, se escuchaba el ruido de las campanitas. Este ruido, ¿por qué le habían puesto estas campanitas? Le habían puesto porque para saber bien si el sumo sacerdote estaba ministrando y estaba con vida dentro del lugar santísimo. Porque si el sumo sacerdote entraba en pecado, como en alguna otra ocasión sucedió, el fuego, la presencia de Dios lo consumía. Y nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía, nadie tenía la libertad de entrar al lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote. Una sola vez al año podía entrar. Y si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y él entraba con un corazón sin haberse purificado en el ritual de la purificación, sin él haber entrado con un corazón humilde, sin haber entrado al lugar santísimo con la disposición de humildad y con la disposición de adorar a Dios y de entregar su ofrenda por el pecado propio y por el pueblo, si él no entraba en comunión con Dios, en una buena comunión con Dios y en santidad a ese lugar, moría. Entonces las campanitas marcaban que el sumo sacerdote cuando entraba a ministrar a Dios y a ofrecer a Dios la expiación por el pecado del pueblo y por sí mismo, se escuchaban esas campanitas. Y si las campanitas no se escuchaban, significaban dos cosas. Una, que el sumo sacerdote estaba siendo ministrado por la presencia de Dios y estaba quieto, o había muerto. Entonces, ¿cómo sabían si estaba siendo ministrado por Dios o si habían muerto? Al tobillo del sumo sacerdote le ataban una cuerda. Entonces, el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, tenía las campanitas alrededor de su túnica y tenía atado a su pie una cuerda. Y mientras escuchaba el ruido, el sonido
de las campanitas significaba que estaba con vida. Ahora, cuando no la escuchaban, después de un rato de no escuchar el sonido de las campanitas, le pegaban un tironcito para saber si él estaba vivo o si había muerto. Y si desde adentro el sumo sacerdote volvía a pegarle otro tironcito, significaba que estaba siendo él ministrado o era tal la presencia de Dios que él solo podía quedarse quieto o tirado en el suelo, pero él estaba vivo. Entonces los de afuera lo dejaban tranquilo, porque no había otro sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo. Solo había un sumo sacerdote. En el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, hubieron dos sumos sacerdotes nada más. Uno fue Aarón y el otro fue su hijo, uno de sus hijos. Pero como costumbre y como tradición, no podían haber dos sumos sacerdotes dentro del pueblo. Había uno. ¿Cómo lo reemplazaban? Lo reemplazaban solo cuando moría. Cuando el sumo sacerdote moría, ya sea por anciano o por enfermedad, era reemplazado por el sacerdote que venía en autoridad después, antes que él. Al morir el sumo sacerdote, ya sea por tener edad ya avanzada o por enfermedad, el que le sucedía era el que venía detrás de él en la organización sacerdotal. Y recién ahí lo ungían y ponían aceite y le hacían todo un ritual de entrega y de presentación delante del Señor y el Señor lo bendecía. Pero había uno solo, es por eso que lo tenían que sacar arrastrando, porque no podía haber, porque no había otro sumo sacerdote que pudiera entrar purificado el corazón y sacar el cuerpo que estaba dentro del lugar santísimo. Entonces los de afuera lo tironeaban con una cuerda. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento cuando Salomón va a levantar el templo de Jerusalén, el hermoso templo de Jerusalén? Dice que cuando Salomón va a entregarlo, va a dedicar al templo, la presencia de Dios, o sea, lo que le llamamos la Shekinah, y no quiero entrar en mucha definición de la Shekinah, pero la Shekinah es la misma presencia de Dios descendiendo en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, cada vez que el sumo sacerdote entraba una vez al año para dar sacrificio por la expiación de los pecados, para purificar al pueblo de sus pecados y por la purificación de sí mismo, la presencia de Dios descendía en el lugar santísimo, posaba la misma presencia de Dios en ese lugar y ahí Dios perdonaba los pecados del pueblo, aunque el pueblo después era pecador, porque era, si bien era una forma que Dios había instituido, era una sombra y una figura de lo que Cristo después vendría a ser. Pero en el Antiguo Testamento esto es lo que Dios había instituido y era la forma en que Dios tenía y que había provisto al hombre para que el hombre se pudiera comunicar con él, porque sin santidad nadie le verá a Dios. Y el hombre tenía que estar de una forma cubierto por Dios y de la forma en que Dios encontró sabiamente para poder cubrir al hombre era por medio de los sacrificios. Y el hombre estaba cubierto por esa sangre de ese animal que se derramaba en lugar propio. El animal era sacrificado, esa sangre era derramada porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Entonces el hombre tenía que dar un sacrificio para ser perdonado. Dios lo aceptaba porque Dios lo había instituido de esa forma. Y una vez que en el lugar santísimo estaba la Shekinah, la nube, la gloria de Dios descendía sobre el lugar, el sumo sacerdote podía entrar. Cuando Salomón levanta, porque ya Israel ya estaba posicionado en Jerusalén y en toda la tierra, que Dios le había prometido, ellos ya habían conquistado, ya tenían las tribus estaban distribuidas, cada uno tenía un lugar que ocupar dentro del país y Salomón, bueno, inicialmente las conquistas iniciaron con Saúl, después se expandieron con David y después Salomón, por medio de los tratos y de su sabiduría, pudo conquistar pueblos sin hacer guerras. Bueno, Israel estaba en paz con los pueblos vecinos, no estaba en guerra y Salomón, porque David quiso levantar una casa para Jehová, Jehová le dijo a David, no, vos no lo vas a levantar porque en tus manos hay sangre, pero tu hijo sí lo hará.
Entonces Salomón termina, o él inicia y termina la construcción de la casa de Jehová, y cuando va a dedicar y va a consagrar el templo, la presencia de Dios una vez más desciende al lugar santísimo, porque dentro del templo de Jerusalén, las dimensiones y las cosas que estaban en el tabernáculo, muchas cosas, todos los utensilios que estaban en el tabernáculo de reunión, en la tienda santa, todos esos utensilios se volvieron a utilizar en el templo que levantó Salomón. Todos. Y todo aquello que se construyó en el templo de Salomón era una réplica de lo que era el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión no fue una creación humana, no fue que a a Moisés se le ocurrió construir, sino que Dios le dijo: de todo lo que vos vas a ver ahora, tené mucho cuidado, de todo lo que veas vas a construirlo, y lo vas a construir tal cual tú lo estás viendo acá. Es decir, quiere decir dos cosas. Una, que Dios cuando le revela, cuando Dios le muestra a Moisés el tabernáculo, puede suceder dos cosas. Una, que Dios se lo haya mostrado en visión, o que Moisés fue al cielo y en el cielo Dios le mostró el tabernáculo de reunión, porque en el cielo hay un tabernáculo de reunión, y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hay un templo, y Dios le dijo: todo lo que ves, todo lo vas a construir, vas a seleccionar a aquellos que tienen la capacidad, la sabiduría, donde posa el Espíritu de Dios para crear estas cosas. En aquellos hombres los vas a seleccionar y vas a construir todo lo que te estoy mostrando. Seguramente Moisés tomó nota de todo aquello. Hay cosas que en la palabra del Señor no están, porque Moisés la daba por sentada, que el pueblo sabía y las conocía, porque Moisés pasó mucho tiempo y muchos días pasaba delante de la presencia de Dios, y en todos esos días Dios le mostraba cómo tenía que construir cada una de las partes y de las piezas que iban a ser útiles en el tabernáculo de reunión, que después se siguieron utilizando en el templo de Salomón y en la reconstrucción del templo, en las expediciones, en las distintas expediciones que después, bueno, se llevaron a cabo en la vuelta de la esclavitud en Babilonia con Zorobabel, Esdras, Nehemías, y bueno, y aquellos que volvieron en las tres distintas expediciones. Volvieron del cautiverio, de aquellos 70 años de cautiverio, volvieron, y bueno, cuando reedificaron el templo, por más que el templo no era tan hermoso como el templo que había hecho Salomón, las dimensiones seguían siendo las mismas, y algunos de estos utensilios fueron nuevamente utilizados, o fueron creados, porque muchos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, fueron llevados, y algunos otros, como el Arca de la Alianza, desapareció. Pero bueno, vuelvo al tema. Cuando Salomón eh, va a dedicar el templo, la nube de Dios, la gloria de Dios, desciende sobre el lugar, y el lugar era tanta la presencia de Dios, que la palabra de Dios dice que aquellos que iban a ministrar, aquellos que iban a entrar al lugar para cantar y para adorar a Dios, no pudieron entrar al lugar, al templo que estaba siendo dedicado a Dios, porque la presencia de Dios era tan grande, era tan presente, que el hombre tenía miedo de morir. Y es por eso que ninguno se atrevía a entrar al templo a adorar a Dios. Ese primer instante no pudieron entrar. No pudieron, habrá sido algo extraordinario, algo tan sobrenatural, que la nube de Dios invadió todo el lugar, que el hombre no podía entrar para ministrar a Dios. Aquellos que habían sido seleccionados de acuerdo a las tribus, que habían sido seleccionados como músicos, como cantores, como compositores, que iban a entrar para adorar a Dios, no lo pudieron hacer. Quiera el Señor que, si alguno de ustedes, o aquellos que tenemos la responsabilidad,
entre semana o los fines de semana, de llevar adelante a la congregación a adorar a Dios, que podamos tener esta presencia de Dios, que se pueda sentir la presencia de Dios, que podamos conducir al pueblo a la presencia de Dios y que todos vayan diciendo la reunión. No, no que, uy, qué lindo que se escuchó la música, qué lindo que estuvo esto, qué lindo que no, sino qué hermosa que fue la presencia de Dios. Qué hermosa que estuvo, cómo Dios se paseó, porque Dios se sigue paseando por en medio de su pueblo. Y no hace, vuelvo, yo siempre recalco lo mismo, que no hace falta tener mucho para que la presencia de Dios se manifieste. Bueno es tener mucho y con lo mucho permitir que la presencia de Dios se siga manifestando. Pero no es necesario tener mucho para que la presencia de Dios descienda a nuestras iglesias y que la iglesia pueda experimentar la presencia de Dios, porque lo más importante en nuestras iglesias no es que salgan bien y que salgan con perfección las canciones, sino que lo más importante es que la presencia de Dios pueda descender a nuestras iglesias y que la presencia de Dios esté ahí en cada una de nuestras canciones. Si nos equivocamos, no importa, sino que estar concentrados para que Dios se pueda manifestar, concentrados en buscar que mi corazón esté dispuesto a rendirse delante de Dios. Y cuando te toque estar al frente de la congregación, tu corazón tiene que estar rendido. Mi corazón tiene que estar rendido. Cuando subo a compartir de la palabra cada día, cada domingo, mi corazón tiene que estar rendido a Dios. Cuando te toque o te toca o en algún momento te puede llegar a tocar de llevar adelante una palabra o llevar adelante a la congregación en adoración o la dirección del culto, previo a todo esto, tu corazón tiene que estar rendido a Dios. Porque allá en la intimidad, solo vos y Dios, solo mi persona y Dios, ahí es donde yo tengo que experimentar la presencia de Dios. Entonces, cuando yo pase al frente para poder llevar adelante la conducción de una reunión en algún esquema, el que conduce es el Espíritu Santo de Dios, pero el que se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios es uno. Y si estoy acostumbrado a tener comunión e intimidad con Dios a solas, cuando esté al frente de la gente, voy a estar acostumbrado, voy a estar sensible a la presencia de Dios. Voy a estar sensible al mover de Dios. No voy a estar improvisando. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que el Espíritu me puede decir o sé muy bien por dónde el Espíritu me puede llevar, porque ya en intimidad, a solas, entre Él y yo, ya he sido movido. El Señor ya me ha llevado por distintas áreas. Entonces, cuando estoy enfrente de la congregación, solo soy sensible a la palabra de Dios, solo soy sensible al mover de Dios. Y el Señor se manifiesta y se va a manifestar. Se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar en mi vida. Antes de pasar a otra parte de la clase de hoy, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Perfecto, continuamos entonces. Hace, si no me equivoco, dos años, cuando me dijeron de dar esta materia, Gladys levantó la mano, perdón, veo su mano. Buenas noches, pastor. Buenas Sí, noches. quería hacer una pregunta para que, a ver si usted me puede sacar de la duda. ¿El tabernáculo de oración y el Sí, tabernáculo de reunión es lo mismo o estamos no, hablando de cosas diferentes? no, el tabernáculo era uno solo y era la tienda Uno solo. santa. Perfecto. Después que nosotros le pongamos tabernáculo de reunión o monte de oración, son nombres que después se le puede dar a un lugar específico donde tomamos la figura del tabernáculo y le pedimos a Dios que en este monte de oración Él pueda descender. Es por eso que a veces, pero Gracias. tabernáculo era uno solo, ¿sí? Bien, Bien, gracias. no de nada, hermana. Gracias por preguntar. Sepan que toda pregunta no es algo incorrecta, ¿sí? Si es algo que yo no pueda explicar,
le diré, la verdad es que no sé, o preguntaré, o como me hicieron al principio una pregunta válida, pero bueno, no puedo explayarme mucho porque estaría pisando otra materia, ¿sí? Pero bueno, como esta pregunta es específica, por eso es que puedo responder de esta forma. Bien, continuamos. Cuando preparé esta materia hace 2 años y se las di a los chicos que están ahora en tercero, miren, hay gente en el instituto que ya está en tercer año y cuando yo di la materia, justo en ese tiempo, una de aquellas que eran mis profesoras, que fueron mis profesoras hace 20 y pico de años atrás, una de ellas fue la hermana Teresa Peano. La hermana Teresa Peano, que alguno de ustedes la debe conocer, que capaz que incluso alguno de ustedes la haya tenido a ella como maestra, es una gran maestra de la palabra del Señor. Y ella fue una de mis maestras. Y yo la amo profundamente porque hemos coincidido también cuando yo era joven en la misma iglesia. Ella se congregaba en una iglesia donde mis padres también se congregaban. Mis padres eran pastores auxiliares en esa iglesia. Y bueno, yo era joven en ese entonces y coincidimos en la misma iglesia y nos conocimos y hicimos y creamos una gran amistad con la hermana Teresa Peano. Y hace un tiempito nos volvimos a reencontrar, hace unos años nos volvimos a reencontrar y le dije, voy a ir a tu casa un día, así charlamos y nos ponemos al día y chusmeamos un poco. Bueno, y bueno, como hacía muchos años que no nos veíamos, pasamos toda una tarde hermosa junto con mi esposa y ella. Y, y ella cuando me dijo, bueno, si venís, avísame porque tengo un regalito para vos. Bueno, dale, te aviso, la semana que viene voy. Bueno, fuimos con mi esposa y ella, cuando me estaba yendo, la saludamos, me dice, no te vayas, tengo un regalo para vos. Bueno, le digo, vení, vení, acompáñame. Y fui y me dice, yo no puedo agarrar. Entonces entramos a un lugar donde estaba la biblioteca de ella. Era un cuarto grande donde estaba la biblioteca. Ahora, la profe Tere tiene no sé cuántos libros, pero no quiero exagerar, pero debe tener 500 libros, más o menos. Toda una pared, desde arriba hasta casi más de la mitad de la pared. Si la pared tiene 4 metros, 3 metros y medio, o 3 metros, por lo menos 2 metros y medio, todo de libro, a lo largo por 4 metros, toda una biblioteca, todo bien ordenadito. Y me dijo, ¿ves esos 5 libros que están ahí? Sí, bueno, estirate, papito, porque yo no los puedo agarrar, yo no me puedo estirar, agarralos. Y yo se los bajé. Y me dijo, bueno, llévalos porque yo te los quiero regalar. Para mí fue estar en Disney. Y hoy traje un libro, uno de los 5 libros que ella me regaló. 6 libros tienen que ser, porque este es Juan y Hebreos y me falta uno más, así que son 6 libros. Y este es uno. Se llama Imágenes verbales en el Nuevo Testamento. Imágenes verbales en el Nuevo Testamento, de Thomas Robertson. Este libro, este pequeño libro, habla acerca del libro de Juan y el libro de Hebreos, porque los dos libros están entrelazados. Y voy a leerles ahora, primero voy a leerles la Biblia, un pasaje bíblico, porque todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. Y hubo una palabra que les dije que tengan presente al principio cuando estaba leyendo la palabra, y era la palabra habitó, y habitaré en medio de ellos, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Eso es lo que decía el libro de Éxodo, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que busquen en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice así, y aquel verbo, San Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, otra vez, habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, les voy a leer el comentario de este libro que me regaló mi amada Teresa, porque son comentarios de los verbos del Nuevo Testamento y más precisamente del libro de Juan. Y yo quiero hacer hincapié en la palabra habitó. Miren cómo da este libro, o el autor, que es Thomas Robertson, dice así: habitó, tomando el pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, habitó entre nosotros. Es una vieja expresión, un viejo verbo que significa levantar uno su tienda o su tabernáculo. Y habla de que ese habitar tiene que ver con la presencia de Dios, con la Shekinah de Dios, la gloria de Dios aquí entre nosotros en la persona de su Hijo, porque la Biblia dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Me llama poderosamente la atención el verbo. El verbo es que no. Así esa palabra habitó del griego es esquenó. S-K-E-N-O, acento en esa O y otra O, esquenó. Y significa poner o levantar una tienda. Poner una tienda, acampar, levantar una carpa, habitar en un tabernáculo, levantar uno mismo una tienda. Y cuando leemos la palabra que dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, quiere decir que hizo tabernáculo. Se tabernaculizó el verbo y el verbo era Cristo. Ahora, ¿cómo se tendría que leer entonces este pasaje bíblico? Yo busqué un texto, hay algo en los escritos que si ustedes lo quieren buscar después para poder tener algún tipo de referencia, el texto se llama Textus Receptus, así como lo pronuncio, Textus Receptus. Esto es son textos recibidos, significa, textos recibidos, que son originales o tratan del original más cercano al griego con que fueron hechas las traducciones. Y este pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 14, el Textus Receptus lo traduce de esta forma y se lo voy a leer y vamos a empezar a hilar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó o acampó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se tabernaculizó. Esa palabra que para nosotros se traduce en la Reina Valera como habitó, significa que hizo tienda. Significa que se hizo un tabernáculo. ¿Por qué utiliza? Porque esta palabra tabernáculo es intencional. Es intencional. El autor, no el autor, el escritor de Juan, el escritor del libro de Juan, que es Juan, utiliza esta palabra habitó para hacer referencia y unir el Antiguo Testamento en Cristo. El tabernáculo de reunión lo une a Cristo porque él dice, aquel verbo que está hablando de Cristo se hizo carne entre nosotros ahora, pero él se hizo tienda, él acampó entre nosotros y toma la figura, la sombra de lo que fue el tabernáculo de reunión y lo pone en relevancia en Cristo, porque él dice, aquel tabernáculo en el cual él estaba en el desierto y esa presencia que descendía en el lugar santísimo, hoy en día está entre nosotros, porque es el verbo de Dios quien se hizo tabernáculo, acampó, levantó una carpa, habitó en tienda entre nosotros.
y le vimos su gloria, así como se veía en el tabernáculo de reunión, la nube, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, vimos a Cristo en gloria, la gloria del Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo habitar en el griego literal, es poner una tienda, acampar, levantar una carpa, es habitar en un tabernáculo. Entonces, Cristo acampó entre nosotros, está diciendo Juan, acampó en una tienda entre nosotros. Es una palabra elegida intencionalmente por Juan para conectar la encarnación de Cristo con la referencia que hay de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando Juan escribe el verbo habitó, entre nosotros está diciendo, Jesús es el nuevo tabernáculo de Dios en medio de su pueblo. Así como la presencia de Dios llenaba el tabernáculo de Moisés, la tienda santa, así como cuando Salomón hizo la dedicación del templo y la Shekinah, la presencia de Dios, descendió en ese lugar, ahora la presencia misma de Dios está en Cristo, porque habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esto une, este pasaje une con lo que leímos en Éxodo 25:8, cuando dice, harán un santuario y habitaré. Habitar, yo voy a estar entre ustedes en la tienda. La palabra hebrea es, voy a estar en la carpa, voy a estar en el tabernáculo. Ahí voy a descender con la nube, voy a descender con mi presencia. El verbo habitar transmite la idea de esa proximidad que había en la antigüedad, en el tabernáculo de reunión, esa humildad de Dios, la humildad de Dios para poder acercarse al hombre, porque Dios descendía en un lugar físico y la humanidad, mi humanidad, la humanidad del hombre estaba presente y estaba cerca de Dios. Y Dios en humildad se presentaba, mostrando esa comunión que Dios tenía con el hombre y que siempre quiso tener y que siempre quiso mantener con el hombre. En el tabernáculo de reunión, ahora Cristo habitó entre los hombres y se hizo una tienda, y Él, dejando su lugar de gloria, y digamos, dejando en el sentido de no aferrándose al lugar de gloria, sino que descendió para vivir en una tienda, en su cuerpo, y habitar entre el pueblo, identificándose con la humanidad, con los pecadores, habitando. Jesús no vino para visitar al hombre. Jesús no vino solo para pasearse un rato por ahí y que algunos fueran transformados por medio de un milagro. No, Jesús vino para habitar. Vino a instalarse, a compartir nuestras vidas, vino a compartir la vida de aquellos que fueron contemporáneos con Él y ahora a compartir la nuestra, porque Cristo está en medio nuestro. Nuestra fragilidad o en nuestra fragilidad, Cristo está presente. Es por eso que Él conoce todas nuestras debilidades y aún en esa fragilidad de nuestra debilidad, Él hace tienda para que nosotros podamos ir a Él y adorarle. En medio de nuestros desiertos, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras decepciones, ahí está Cristo, con su nube, con su presencia santa, abrazándonos, abarcando el lugar, haciéndonos ver que no estamos solos, dándonos a entender que más allá del momento que estamos atravesando, Él está presente. Lo estuvo en la antigüedad y ahora lo está. Lo sigue estando con nosotros en este presente. Sigue estando con nosotros aún cuando nosotros creemos que estamos solos. En el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar de la gloria de Dios, el lugar del sacrificio,
En el Antiguo Testamento el tabernáculo de reunión era el lugar de perdón, el lugar del encuentro del hombre con Dios, era el lugar donde Dios hablaba, pero ahora Juan dice que todo eso está envuelto en Cristo, que era una forma, era una figura, era una sombra de lo que Cristo es para nosotros hoy en día. Él es mi lugar de gloria, en Él está la gloria. Yo tengo que ir a Él. Él es el Espíritu Santo es el que me perdona, Cristo es el que me perdona por medio de su sacrificio. Una vez y para siempre, Él ha entrado al lugar santísimo. Eh, Dios no, Dios no se quedó lejos del hombre, allá solo en el desierto y el hombre apartado de Dios. No, Dios estaba cerca del hombre. Cristo se mete en nuestra humanidad. Cristo se metió y se mete en la historia de nuestras vidas. Él caminó en el polvo, estuvo en el barro, no en el barro del pecado, sino en el barro caminando por las calles de Jerusalén. Él caminó en carne y en nuestra debilidad rota y en nuestra vida quebrada, Él sigue habitando y Él nos sigue acompañando. Vino a vivir, no a visitarnos. No vino a visitarnos, Él vino para morar, para hacer tienda dentro de nuestro corazón. El verbo habitó implica habitó una residencia, presencia constante, no algo esporádico de vez en cuando, no, habitó, habita, es algo continuo. Vino a caminar entre nosotros como en el desierto junto a Israel, que la presencia de Dios caminaba y se desplazaba, hoy en día la presencia de Cristo camina a nuestro alrededor, camina con nosotros. Yo tengo que aprender a adorar en intimidad. Yo no adoro en el templo. Yo no adoro de vez en cuando. Todos los días le adoro a Él porque Él es aquella tienda santa y Él está en mí. Y hoy soy el recipiente. Soy el recipiente en el cual el Espíritu Santo de Dios está en mí y puede estar en mí. Hermana Mónica, ¿quiere preguntarme algo? Eh, sí, pastor, no, no es pregunta. Con respecto a lo que estaba hablando y lo del tabernáculo, usted había dicho que el tabernáculo, la primera cortina era camino, después verdad y vida. Y Sí, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, sí. ¿no? Hablando de también de habitar y habitó también, ¿no? Muchas gracias. Se me adelantó la clase. Pero bueno, sigamos. Dice, ¿qué estaba? ¿Dónde me había quedado? En que bueno, Cristo habita en nuestro corazón. Nosotros somos hoy en día el tabernáculo, el recipiente, el templo. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, en el cual está y mora el Espíritu Santo de Dios? Ahora, el verbo acampar o acampó o se tabernaculizó quiere decir que marca lo personal de Dios en el Antiguo Testamento. Marca que Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Cristo es el centro de nuestras vidas. Así como el tabernáculo de reunión estaba en el centro de todas las tribus y las tribus estaban distribuidas, tres familias al norte, tres familias al sur, tres familias al oeste, tres familias al este, 12 tribus, y en el centro estaba la tienda santa y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo de reunión. Cristo es el centro de nuestro campamento, Cristo es el centro de nuestra vida, es la presencia que guía en medio de las grandes tormentas de nuestros desiertos o de las grandes tormentas de la vida. Cristo es el que habita en medio nuestro. Cristo es donde está la vida, donde está la paz, es donde yo puedo encontrar un refugio. Cristo es nuestra razón de ser. Jesús es accesible para todos nosotros. Camina entre nosotros y está presente entre nosotros. Juan
Cuando habla de la presencia de Dios, habla acerca de la Shekinah. Ahora, como dijo nuestra hermana, y se me adelantó, gracias igual, gracias por estar atenta. El tabernáculo de reunión el tabernáculo de reunión, la tienda santa, la que levantó Moisés, la que construyeron hombres, tenía tres entradas progresivas o por así decirlo, puertas o telas o telones, ¿sí? De acceso. El primer lugar, la primera puerta o la primera cortina, por así decirlo, que daba la entrada al tabernáculo de reunión, camino. Después estaba la vida, que estaba en el lugar santo y en el lugar santísimo, verdad. Ahora, vamos a ir al pasaje que está hablando nuestra hermana, que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 6, y se los voy a leer. Dice así, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el velo del templo en Jerusalén, una vez que el Señor muere, hay algunos sucesos que son muy importantes, que suceden a la hora en que Cristo muere, y algunos que estaban ahí cerca dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice que la tierra tembló, rocas se rompieron, algunos santos resucitaron, el velo del templo se rasgó en dos. Al rasgarse el velo del templo en dos, marca que ya no hay más separación entre Dios y el hombre, sino que ahora, como el libro de Hebreos dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, porque recordemos que en la tienda santa la primera cortina decía camino y el Señor dijo, yo soy el camino. La segunda cortina decía verdad y el Señor dijo, yo soy la verdad. La tercera cortina al lugar santísimo o puerta se llamaba vida y el Señor dijo, yo soy la vida. Nadie puede entrar a este lugar santísimo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. No hay nada que limite al hombre hoy en día a tener comunión con Dios. No la hay. Usted y yo estamos llamados a tener comunión con Dios, a adorar a Dios. Usted y yo somos parte de aquellos que tenemos el privilegio, por medio del Espíritu Santo de Dios, de tener comunión plena. Yo sé muy bien que yo inclino mi corazón a Dios y Él puede oírme. Sé muy bien que si yo le hablo en medio de mis dificultades, Él está. Esta materia trata de darle importancia a la adoración. ¿Por qué? Porque no es hacer músico. Un adorador no es un músico, hermanos. Porque uno puede ser músico o no y adorar igual a Dios. Música tiene que ver con otra cosa. La música tiene que ver con otra cosa, pero adorador, todos somos adoradores. Todos somos adoradores. Yo adoro a Dios en mi casa. Por supuesto, en mi casa hay instrumentos. Si no los toco yo, lo está tocando mi hijo. Y si no estoy tocando mi hijo, mi esposa está cantando. Y si no está cantando ella, estoy cantando yo. Hay continuamente música en mi casa siempre, todos los días, todo el día, siempre. Llego del trabajo y está o tocando o ejercitando o practicando alguna canción o algún ejercicio mi hijo y hay música. Y si no, está la música en la tele, en YouTube, escuchando a mi señora. Y si no, vengo yo escuchando del trabajo música, adorando a Dios en la forma en que se puede, pero cuando tengo comunión con Dios, íntima con Él, una comunión que fluye entre Él y yo, nada me puede impedir esto, nada. Y nada se lo puede impedir a usted de adorar a Dios. Nada. Adorar a Dios tiene que ver con una postura del corazón. Adorar a Dios
no importa la circunstancia en la que yo estoy, yo le adoro a Dios igual. Yo adoro a Dios igual, porque yo esté bien o yo esté mal, Dios no deja de ser Dios. No mengua su poder, no cambia en nada Él, porque no hay sombra de variación alguna en Él. Él sigue siendo el mismo y Él está esperando de mi adoración. Por más que mi corazón esté roto y esté quebrado por una circunstancia en la que esté viviendo, Él sigue siendo Dios. Ahora, ¿Dios es egoísta? No, no es egoísta. Él entiende todas las situaciones en las que estamos pasando. Él entiende el enojo, Él entiende mi malestar, Él entiende mi frustración, Él entiende que mi dolor, la decepción, él las entiende, todos estos estados de ánimo del alma, Él las entiende. Ahora, yo tengo que entender que Él no deja de ser Dios y por más que Él me entienda a mí y que Él sepa por lo que yo esté viviendo y que Él haga tienda alrededor mío, yo tengo que adorarle porque Él se merece toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el acceso al Padre. Él abrió un camino amplio para que todos nosotros podamos entrar a Él. Amén. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿No?